Zona Cero. Es momento para nuestros monográficos Zona Cero, nuestros piquetes informativos del misterio, Jesús Callejo y Carlos Canales. Aquí estamos probando un excelente bandullo galego, que bueno, imagino que os habrá gustado. Jesús, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Te ha gustado el bandullo galego? Todavía tengo la boca pastosa, pero me ha encantado. Bueno, ese chocolate con nueces y pasas, qué maravilla, ¿verdad, Carlos Canales? Buenas noches. Hola, yo que estas horas de la madrugada no he comido. Tomar un litro de agua de un trago. ¿Ni has bebido? La verdad es que sí, esto de venir del desierto es terrible. Bueno. Me lo he comido entero en 2 segundos. En 2 segundos. Si no llegaba a entrar, yo me lo he comido. Muy rico, ¿eh? Es tu forma de alimentación. ¿Quién te lo ha mandado? ¿Un oyente? Pues esto es un grupo de fotógrafos gallegos, fantásticos, que nos han hecho pues unas fotos estupendas y además nos han enviado estas delicias gastronómicas que son una maravilla, ¿eh? Bueno, vaya venir acá a cocinarnos. Qué buen detalle. En Galicia es que se come muy bien. Excelente. Sí que es verdad, ¿eh? Sí, es cierto, ¿eh? Bueno, en Galicia y en el resto de España, pero bueno, en Galicia se come y se bebe muy bien también. Está bien regado por los vinos de la tierra, Vamos, ese albariño. Que la gastronomía gallega no es un incunable, sino que se puede encontrar fácilmente, ¿no? Sí. Aunque bueno, cuidado, que también hay su leyenda negra, porque se dice que del Ribeiro no hay problema, pero del albariño no hay cepas suficientes para que en Galicia pueda crecer esa variedad de uva, y por lo tanto dicen que se cultiva también en otras zonas allende de Galicia. Pero desde luego está comercializado con el sello gallego y desde luego es un vino excelente, ¿eh? Eso es lo que comentan, que tan solo hay 2000 hectáreas específicas, claro, dedicadas al cultivo del albariño, de la uva que luego proporciona el albariño, y claro que 2000 hectáreas, si te pones a mirar las botellas que hay en los supermercados, pues... O no, es una cuestión matemática. Es mucho. Yo recuerdo que Juan Cris tenía 75. Sí, y fíjate lo que daba para un imperio. Sí, así que 2000, fíjate. Bueno, pues vamos a comenzar nuestros monográficos Zona Cero. Ya hablamos en su día del Necronomicon, del libro falso más auténtico que jamás se hizo, y como gustó tanto, pues hemos optado por traer aquí una especie de ranking con libros malditos. Libros inencontables, otros sí, otros de ellos queda algún vestigio, pero vamos a hablar de estos libros que seguro que os va a gustar mucho, que os va a interesar muchísimo, porque algunos os van a sonar porque han venido dándose cita en la Zona Cero durante muchos años. Por ejemplo, Jesús, este libro de Todd, este libro inspirador del tarot y de tantas cosas, nunca se pudo encontrar, ¿no? No, nunca se ha encontrado. Aquí estamos hablando de una leyenda de la que todo el mundo habla, ese famoso libro de Todd, uno de los libros más antiguos del mundo, y que pasaría de mano en mano, se ha escondido en muchísimos lugares. Se ha considerado un libro maldito en el sentido de que tener ese libro en la mera posesión acarreaba mala suerte, o por lo menos accidentes funestos, igual que ha pasado también con otros libros malditos que comentaremos esta noche. Y en el libro de Todd, pues la verdad es que poco se sabe de esta obra, excepto pues que fue escrita por un hombre llamado Todd, que según la mitología egipcia fue el inventor de la escritura y el secretario de los dioses, convertido más tarde en dios, representado, como bien sabéis, como un ser humano con cabeza de ibis. Entonces ese es el personaje. Todd no sería un dios originariamente, sino que se convirtió en dios por los conocimientos acumulados, conocimientos que luego transcribió en esta obra. La obra se cree que contenía secretos sobre el poder de los faraones, fórmulas mágicas, y enseñaba, según dice una vieja leyenda, enseñaba la manera de mirar al sol cara a cara. Bueno, pues en varias épocas desapareció, fueron quemados sus manuscritos por peligrosos, y con el tiempo sobrevivió, pero ojo, ha sobrevivido reciclado en un juego de mesa. Estamos hablando de los arcanos mayores del tarot, conocido también como la clave universal, del que Eliphas Levi, uno de los grandes ocultistas del siglo XIX, decía que era un alfabeto numeral y jeroglífico manifestando mediante caracteres y números una serie de ideas universales y absolutas. El hecho es que el tarot se empieza a comercializar o a divulgar en la Edad Media. Parece que la primera vez que se ve uno de estos tarot sería en China en el año 1120, y aquí, como no, también intervienen los templarios. Se dice que la orden de los templarios tuvieron conocimiento de este libro, pudieron acceder a uno de estos manuscritos y lo que hicieron fue copiar las imágenes de sus láminas y la convirtieron en una baraja. Ojo, láminas que encerraban el verdadero conocimiento oculto del libro de Todd. Y realmente ahí es donde estaría cifrado un poco el conocimiento secreto de este libro, en esas láminas. Ya sabe que cada lámina de esos 22 arcanos mayores del tarot es todo un tratado de simbolismo. No hay un color, no hay una forma, no hay un objeto que no tenga su virtualidad, que no tenga su significado más profundo.
Bueno, pues el origen un poco de esas láminas, aunque haya desaparecido el texto, estaría en ese enigmático libro de Todd, donde hay todo tipo de referencias. Por supuesto son leyendas fantásticas porque se le atribuye una antigüedad entre 10.000 y 30.000 años, y la poca referencia histórica que hay se refiere al faraón Ramsés II, que decían que poseía uno de los verdaderos libros de Todd, y tanto él como su hijo Kaumas les enseñaba esta obra a dominar y descifrar los secretos de la tierra, del aire, de los océanos y los cuerpos celestes, incluso de asimilar el lenguaje de los animales, de resucitar a los muertos y de obrar y enviar pensamientos a distancia. Fíjate las características que tenía este libro. Quería comentar que Jesús acaba de decir indirectamente al hablar del libro de Todd algo fundamental, y no vamos a hablar ahora de la baraja, que lo comentaré largo, supongo. Sí. Me refiero a que sin querer ha citado los 4 elementos base de la alquimia. A mí el libro de Todd me fascina no tanto por su posible existencia o no, sino porque forma parte del imaginario colectivo de la humanidad. Es decir, si tú... me gustaría que los oyentes que nos oyeron la semana pasada intenten recordar que en el Necronomicon decíamos que era una construcción ficticia basada en los seguidores realmente de Lovecraft. Bueno, pues en este caso sería algo parecido, dado que no hay un autor concreto, pero sin embargo el fenómeno se extiende por encima de los 3.000 años de antigüedad. Cuando hablamos de algo así, hablamos de cientos de generaciones de seres humanos, y además hablamos a través de la mezcla de culturas, no solamente a diferencia del Necronomicon, aunque supuestamente fue un libro arábigo y demás, era claramente una historia de tipo occidental, sino que aquí estamos hablando de contactos de culturas muy diferentes, algunas de las cuales han muerto para siempre sin dejar herencia, como fue la egipcia. Bueno, lo fantástico del libro de Todd es que aparece citado de manera directa o indirecta sin aparecer nunca su nombre, no como libro de Todd, en multitud de manuscritos que pasaron a través de los conocimientos herméticos de la Edad Media de la alquimia. En el año 300 antes de Jesucristo, es decir, cuando el Imperio Romano todavía no dominaba Egipto, cuando iba a decir justo en el comienzo de la época tolemaica, es decir, cuando la cultura egipcia es heredada por los macedonios que habían ocupado el delta y que eran sucesores de Alejandro Magno, apareció a través del nombre de Hermes Trismegisto, convertido con otro nombre diferente. Bueno, pues existe un texto, el Asclepius, en latín, que hace una referencia, no al libro de Todd como tal, pero todos los autores han dicho que la referencia es al libro de Todd, que decía: nuestros antepasados construyeron estatuas y mediante un libro desconocido y de una sabiduría inexplicable lograron establecer contacto con la civilización que los precedió, y estos le enseñaron a crear almas. Luego las estatuas sin vida se convirtieron en sus grandes dioses. Con esa pequeña mención de Asclepius, de un texto latino ya de la era cristiana, que tuvo una enorme influencia en las órdenes herméticas medievales y en el comienzo de la alquimia, creó sin darse cuenta, junto a otros textos parecidos, toda una tradición que parecía empujar hacia una sabiduría oculta que derivaba de una cosa muy curiosa mezclada, por un lado del Templo de Salomón, de la vieja sabiduría de los judíos, y por otro lado de la supuesta sabiduría de los dioses que precedieron a los faraones. Y dices, Jesús, que los templarios incluso se hicieron con un ejemplar. Dicen que tenían uno, ¿no? Sí, eso comentaban, pero bueno, yo creo que forma parte... ¿Cómo les cundió, eh? Les cundió muchísimo. Siempre hay un templario por medio cada vez que se habla de este tipo de secretos medievales. En algún viaje, en alguna sociedad secreta. Bueno, sabes que una de las explicaciones de que el ataque a Damieta, el famoso ataque a Damieta de San Luis, fue motivado por eso, por controlar de alguna manera el Golfo, el delta del Nilo, porque justo cuando el ataque de Damieta había una expedición templar, es la única que se tiene una referencia, por lo menos de 2 caballeros en Etiopía. Pero San Luis se oxidó claro, pues se ha aislado, porque nada más de hecho no hace caso a los templarios, son los que quieren pactar. Claro. Es decir, es que se empeña, no acepta el cambio de Damieta por Jerusalén, esa especie de chulería francesa medieval, que luego acabó como acabó. Sí. Pero yo estoy seguro que esta referencia a los templarios es apócrifa, porque, como bien sabéis, cada vez que hablamos de uno de estos misterios, se asocia a los templarios o bien su posesión o bien su distribución en círculos muy cerrados, en círculos muy herméticos. Cuando hemos hablado del Arca de la Alianza, se ha dicho que lo tuvieron los templarios y que eso fue un poco el objetivo de que en el año 1118 pues se creara, ¿no?, esta orden alrededor del antiguo templo de Salomón. Cuando se habla del Grial, pues como no, también los templarios y los cátaros estuvieron en posesión de ese enigmático Grial con las 1000 formas que tiene, y una de ellas sería la copa de la última cena. Y cuando se habla de cualquier otro objeto que tiene que ver incluso con lo sagrado, con la sacralidad, como era la lanza de Longinos, pues también aparecen los templarios. Entonces, ¿cómo no, en un libro tan misterioso, en un libro de esos arcanos que nos hunde un poco en la sabiduría más profunda del universo, pues no iban a estar los templarios por medio? Pero yo creo que es una referencia totalmente apócrifa por una razón, porque, como bien decía Carlos, ese hilo conductor que tiene ese Asclepius, que pertenecería al Corpus Herméticos, el Corpus Herméticos son esa cantidad de libros que se supone que escribió Hermes Trismegisto, y Hermes es la tradición
transcripción dentro de la mitología griega de Tot, es decir, del dios egipcio. Por lo tanto, los conocimientos que tuvo Tot son los que tendría Hermes, porque no dejaría ser más que el mismo personaje, un símbolo del personaje, alejandrina, pero con las mismas. Entonces, como el libro de Tot desapareció, se dice que parte de esa sabiduría quedó reflejada en los distintos libros del corpus hermético. De ahí viene esa palabra, en el hermetismo, todo lo que es oculto, todo lo que está vedado para el no iniciado, pertenecería a este libro, a estos libros, donde se beberían de la tradición más sagrada, más oculta y más ancestral, que estaría contenida en el mítico e inencontrable libro de Tot. Libro de Tot. Explica, Jesús, en un par de líneas para nuestros oyentes lo de Hermes, que seguro que les va a gustar. Lo de Hermes Trismegisto, que significa el 3 veces grande, lo cual eso ya nos pone un poco en entredicho, bueno, y un poco sobre aviso también del personaje. Hermes es una de esas figuras mitológicas que el panteón griego lo reutiliza. No es una invención puramente, sino que se sabe que procedería. Sabes que casi todos los dioses egipcios tienen un equivalente en el panteón romano y en el panteón griego, ¿no? Pues bueno, pues dentro del panteón griego, Hermes equivaldría a Tot, el escriba. Y Hermes, que también sería el mensajero, es decir, aquella persona que transmite los conocimientos a los que se quieren iniciar en la doctrina secreta. Qué curioso que la doctrina secreta después sea uno de los libros importantes de Blavatsky, de la que dentro un poco hablaremos en las estancias de Cian. Pues Hermes Trismegisto se asoció de una forma indisoluble a aquellos conocimientos que se enseñaban en las escuelas iniciáticas. La de Luises, por ejemplo, es una de las más conocidas. Por lo tanto, Hermes, todo lo que se asociaba a Hermes, a ese corpus hermético, lo derivaba directamente a la sabiduría milenaria, que podría estar reflejada o bien en el libro de Tot, o bien en aquellos libros, aquellos incunables, no serían libros, estaríamos hablando de manuscritos, de códices, aquellos que se conservaron durante muchísimo tiempo en la biblioteca de Alejandría y que después mira tú por dónde esos hombres de negro se encargaron de destruir. Así que Hermes es una figura apasionante porque en sí no sería un personaje, sería todo un símbolo, sería todo un colectivo, ojo con esto, no sería una persona, yo creo que ese es el error de transcripción, y siempre se está asociando a lo hermético, a las escuelas de sabiduría, ojo, a las escuelas de ocultismo y a las escuelas de iniciación. Aquel que era iniciado en una escuela hermética tenía el conocimiento de lo visible, de lo invisible, es decir, los conocimientos de la Tierra, de los océanos y de los planetas, porque el conocimiento astronómico era más importante de lo que se pensaba. Pues esto en cuanto al libro de Tot, pero tenemos otros bestsellers. Aquí tenemos a Carlos Canales, que tiene una obra auténtica, es Las estancias de Xi'an. ¿A ti te encanta esto? La verdad es que sí, no está mal tener el único libro que hay en la Tierra que no es humano. La verdad es que siempre es importante. De todo no te creas, humano. Mucho. ¿Es verdad, Carlos, que Lovecraft se inspira en las estancias para su Necronomicon? Sí, dicen que sí. Bueno, de hecho las cita, las estancias de Xi'an. Las cita además con el nombre con el que se los conoce ahora mismo, porque el nombre es del siglo XX y ahora contaremos un poquito la historia, es más reciente que su origen. Sí, hay muchos puntos en común. Hay muchos puntos en común, sobre todo por la obsesión que tenía Lovecraft, como hablábamos otro día al citar el Necronomicon, de los antiguos, los seres que habían gobernado la Tierra antes de que los seres humanos, millones de años antes de que los seres humanos incluso tuviéramos forma y presencia en el planeta. Las estancias de Xi'an es interesante porque existe o no exista, y nadie lo ha visto, salvo quien dice haberlo tenido, no se hizo en la Tierra sino en Venus. Lo cual no deja ser un ISBN interesante para cualquier librero intentar buscarlo. Las estancias de Xi'an debe su origen, como veremos ahora, a Elena Petrovna Blavatsky, Madame Blavatsky, en el siglo XIX, aunque el nombre, que es muy famoso en castellano porque lo cita Jacques Bergier y Paulsen. Rosso de Luna, por ejemplo, aquí. Rosso de Luna se lamenta además. Pero el hecho cierto es que el nombre es del siglo XX. El nombre se lo dio un francés, se lo dio Louis Jacoliot y se lo da a principios del siglo actual, del siglo pasado, el XX. Sin embargo, el origen encontrado en Blavatsky. Aunque sí que es verdad que ella recoge cierto tipo de leyendas de Saint-Albeidre, de algunos de los grandes ocultistas franceses en finales del XIX, que hablaban que el rey del mundo poseía un libro, una obra que había sido escrita fuera del planeta Tierra y que había sido integrada bajo su custodia a los señores Lagarta o Isambal en el interior de la Tierra. Ese libro, que era propiedad del rey del mundo, contenía todo el conocimiento del origen del universo, de la Tierra y en cierto modo del futuro, de los tiempos, puesto que el libro formaba parte integrante, era una especie de condensador de los archivos acásicos. Es decir, era la totalidad de la memoria del mundo, más la totalidad de los dioses creadores que habían creado los seres humanos y todas las cosas. Es por lo tanto el libro más oculto y temido de los ocultistas, porque es el libro absoluto, es el libro total.
Bueno, Elena Blavatsky dice que ella lo conoce, bueno, de hecho cita, dice que existe una cámara de 250 metros de profundidad bajo el cordón del Himalaya, donde se conserva en una cámara oculta, flotando en la especie de estructura de levitación, el verdadero libro de los libros, el libro del mundo. Entonces, ella dice que le fue revelado por imposición de uno de sus maestros, y que ese libro tenía, bueno, realmente el origen de la raza, los fundamentos de las religiones, el desciframiento de todas las cualidades que rodean a las personas, es decir, todo lo que es la estructura del alma y del ser de los seres humanos y de todas las cosas y la naturaleza. Bueno, ese libro, claro, como he dicho, es el libro total. ¿Cuál es el problema? El problema es que ni siquiera tiene tapas. Si no tiene una forma... Está mal encuadernado. Es decir, tiene un problema de encuadernación. De hecho, se supone que no posee tapas, sino que son tablillas labradas con símbolos que ellas en su total, es decir, en su totalidad, formarían el libro y la totalidad del conocimiento. Se supone que las estancias de Izán están formadas por 8 pasajes. El Eterno Padre, envuelto siempre en invisibles vestiduras, que dormita una vez en 7 eternidades, que son los 7 cielos del universo del Corán. El tiempo, que no existía, pues ya ha dormido en el seno infinito de la duración, fíjate qué palabra más bonita, de física cuántica. La mente universal, que tampoco existía, porque no tenía espacio para contenerla al universo. No había desdichas, porque no había que nos produjese, solo había tinieblas, no había silencio y no había sonido. Esto es interesantísimo, porque es pura y simplemente la primera definición del Big Bang. Del Big Bang. Es decir, es el comienzo del tiempo y de todo, es decir, pero de hecho de una manera explicada como podría hacerlo una persona de una cultura, bueno, pues razonable, pero no tampoco una exageración en el siglo XIX. Y finalmente el punto octavo, que sería que, y lo leo literalmente, el 1 es 4 y los 4 toman para sí los 3. Su unión determina el 7. No dice más. Es puro simbolismo del siglo pasado. Bueno, perdón, del siglo pasado no, del siglo XIX. Y la verdad está muy relacionada con las creencias hinduistas, que en aquel entonces estaba muy de moda en el occidente europeo. Y la Blavatsky supongo que habrá sacado algún dinero con eso, Siempre ¿no? sacó. Bueno, un día luego contamos la historia del Cairo y cómo se cuenta en el libro. El único problema que tiene este manuscrito, estas estancias, decían, es que tenemos que creer a Madame Blavatsky. Nadie ha visto ese libro. Ella dijo que tenía uno de ellos, que le acarreó muchísimas desgracias. De hecho, tuvo varios atentados contra su vida, según ella, para que se deshiciera de ese libro. Consiguió un segundo manuscrito, si era difícil conseguir uno, consiguió un segundo, que no fue el del Cairo, que es donde por vez primera le aparece el libro a través de un mago de origen copto. El hecho es que toda la información que tenemos, para bien o para mal, procede exclusivamente de su obra, de la Doctrina Secreta y de Sissin Belo, y sobre todo la Doctrina Secreta, que fíjate que es una obra gigantesca de 6-7 volúmenes, depende de la editorial que lo haya editado, pero que en el fondo sería un comentario exhaustivo e inmenso de las estancias de Cian. Es decir, la Doctrina Secreta intentaría explicar parte por parte lo que, según ella, contendría ese manuscrito, que ya de por sí, para darle más dificultad, estaría escrito en una lengua totalmente desconocida en la Tierra, la lengua Senzar, un idioma intergaláctico según Blavatsky. Claro, si procedía de Venus, pues no me extraña, pero hasta dice que la lengua era la lengua Senzar. Pero para que nuestros oyentes aclaren, no es Urantia, ¿no? No tiene nada que ver. Es un libro revelado de Urantia. Exacto, no tiene nada que ver, a pesar de que también nos plantea una cosmogonía completísima, igual que pasa con el libro de Urantia. Pero el libro de Urantia sería un libro revelado por aquellas personas que en Chicago se reúnen y distintas entidades con distintos nombres, entre ellos también Melquisedec, o sea, buscan nombres bíblicos, pues les van contando pues todo lo que es no el origen de la Tierra, sino el origen de los distintos universos y todo lo que va ocurriendo. El libro de Cian sería como más concreto, está refiriéndose pues a nuestro sistema solar, en concreto a la Tierra, pero con un contenido escalofriante, porque si hacemos caso no solo a Blavatsky, sino a sus seguidores, como es el coronel Olcott y aquí en España Mario Rosso de Luna, el libro de Cian hablaría de la construcción de armas que funcionarían por energía atómica y que ya habrían sido utilizadas en la antigüedad desencadenando catástrofes de grandes magnitudes. Hemos hablado de los vimanas, en el Mahabharata y en el Ramayana, serían unas consecuencias directas de esas armas que tenían los dioses y que quedan descritas también en el libro de Cian. También enseñaría la fuerza mágica que contiene el oro y también hablaría de matemáticas conocidas y otras totalmente desconocidas para la Tierra, y también hablaría de los habitantes de mundos lejanos e invisibles. Para algunos investigadores, como Robert Turner, esas estancias de Cian estarían relacionadas con el origen del Necronomicon, y no le falta razón, porque se sabe
que Lovecraft se inspira directamente para recrear todos los mitos de Cthulhu, no solo en estas estancias de Cian, que él por lo menos leyó, no sé si conocía en profundidad, yo creo que sí, pero también hace referencia al libro de Thoth y también hace referencia a la poligrafía de Tritemius, que también era uno de esos personajes curiosísimos que conocía la criptografía. Pero ahora estamos hablando, tanto el libro de Thoth como las estancias de Cian, por desgracia, de libros inencontrables, pero de libros que no tenemos más referencia que las leyendas, y en este caso lo que nos contaba Blavatsky. Por eso hay muchísimos investigadores que han dicho que este libro realmente es una fantástica alucinación de Blavatsky, que se creó ese manuscrito totalmente imaginario para inventar todo lo que sería la estructura de esa doctrina secreta, de ese macrolibro donde aparecería pues prácticamente todos los conocimientos habidos y por haber que había en la humanidad. Bueno, pues aquí tenemos dos libros inaprensibles porque no, Sí, no se pueden tomar. Totalmente. Aquí tenemos el libro de Thoth y las estancias de Cian o Cian. Bueno, pues supongo que eso os ha interesado. Pero bueno, yo creo que nuestros voraces oyentes, Carlos... Yo creo que tocar uno de verdad. Hay que tocar uno de verdad. No sé, ¿se os ocurre algo? Pues sí, ¿qué os parece el manuscrito de Voynich? Venga, eso está muy bien. Pues el manuscrito de Voynich existe, solo hay un pequeño problema, que nadie consigue descifrarlo. Y está a la venta. Y está a la venta, quien quiera puede ponerse con ello. Bueno, es caro, ¿eh? A ver cómo se Venga, suelta. ¿qué empieza? Empiezo yo, por ejemplo. Bueno, Sí. el documento Voynich se supone que está muy relacionado con el astrónomo y nigromante británico John Dee. Pero eso está escrito entonces en marciano o algo así, ¿no? No. Ahora veremos que no exactamente en marciano, pero desde luego constituye en sí mismo un enigma que ha apasionado a los matemáticos desde hace siglos y que además no consigue tener solución. Bueno, quien quiera puede intentarlo porque está en internet. El manuscrito de Voynich es lo que es la información de contenidos de dominio público y puede ser leído sin ningún problema. El original es cierto que se conserva y la verdad es que no ha conseguido ser nunca identificado, puesto que lo que no se sabe exactamente es qué es lo que se pretendía con su construcción. Digamos que después de la desaparición de Dee en 1608, el documento Voynich, tal y como se conserva hoy en día, queda en manos de un doctor, de Marco Emarchi, que es el rector de la Universidad de Praga, que se lo envió a un jesuita, Kircher, que era un experto en criptografía y codificación, para que intentara interpretarlo, pero fue completamente inútil. Completamente inútil porque, aunque originariamente el copista del manuscrito fue Roger Bacon en el siglo XIII, lo cierto es que el origen exacto y determinado no lo conocemos. No conocemos exactamente quién lo escribió ni por qué. Bueno, antes de contar toda la historia, digamos que el manuscrito Voynich, tal y como se conoce en la actualidad, nunca ha podido ser interpretado. No tanto por el problema de entender en qué idioma se escribió o cómo fue escrito, sino porque no sabemos qué era exactamente lo que ocultaba o lo que se quería decir. Sí que hay una cosa cierta, y eso yo creo que a nuestros clientes les va a encantar. No hay nadie que haya tenido el manuscrito Voynich que haya sido normal. Las cosas como son. Es decir, le han tocado absolutamente todos los tipos más extraños y iba a decir imaginativos y ocurrentes que han rodeado el mundo del misterio y la imaginación, pero además al mismo tiempo vinculados con la investigación científica, al menos desde el siglo XVII. Y la verdad es que el hecho de que se resista a cualquier interpretación pues no deja de ser un desafío como mínimo interesante para el siglo XXI. Hace poco leía en un periódico español que el manuscrito Voynich y su desciframiento es uno de los grandes retos del siglo XXI. Sí. Porque ya está bien, si alguien tiene que descifrar esto de una vez. Parece una especie de bruma, de burla maligna hecha para dejar pasar el paso de los siglos y que nadie consiga descifrarlo nunca. ¿Pero para qué se supone que sirve? Bueno, ahora hay teorías, eso podemos discutir, porque en principio, dado los nombres que existen, vamos, realmente lo que se sospecha, al menos desde el siglo XX, desde principios, desde que fue llevado a Estados Unidos, es que Rodin Heret, que fue el primero que realizó una investigación concreta y profunda, sospechaba que hablaba de una desaparición desaparecida cuyos integrantes eran seres de no más de 1 metro de altura, estoy leyendo literal, que dominaban la fuerza de la gravedad y que poseían máquinas que les permitían horadar la roca construyendo grandes ciudades subterráneas. Él habla de varios nombres, es decir, lo que él considera que son sustantivos, como la nalilotrosa, lo cual él relacionaba con el Nilo, con el río, que daban ciertos avances en conocimientos de lo que ahora llamaríamos psicotrónica. Si esto es verdad, puesto que él sostiene que el manuscrito de Voynich en realidad en parte de lo que oculta es ni más ni menos que un mapa celeste de una parte del firmamento en el cual aparecen 2 lunas y 2 soles, de un sistema solar binario que se encontraría muy lejos del sistema solar actual y que desde luego no se ha identificado todavía. Si eso es así, estamos hablando de un conocimiento extraterrestre, de un conocimiento no humano. Recordemos cuándo se supone que fue escrito. Bueno, sabemos cuándo fue copiado en el siglo XIII. Cuándo fue escrito no se sabe, la verdad es que no tenemos ni idea.
porque en el prólogo lo que se dice por Roger Bacon es que esta es copia fiel del original que se encuentra guardado bajo las montañas que corren sobre la costa oeste de un lejano lugar situado en el extremo sur del planeta. Estamos hablando del siglo XIII, ¿eh? Hombre, fíjate que lo más fascinante de este manuscrito, aparte de que existe, que muchas de sus páginas se pueden ver por internet y de que ahora mismo pues está custodiado pues en Estados Unidos, en la librería Beinecke, y en una sala, en la sala de libros raros que pertenece a la Universidad de Yale. Con lo cual estamos hablando de algo tangible, algo que ha sido analizado, que no se ha podido descifrar hasta el momento y que ha estado vinculado con grandes personajes, posiblemente con los personajes más listos y más sabios de cada época. Por ejemplo, del siglo XIII, Roger Bacon, para mí, sin duda alguna, era el personaje más brillante de todos los de su generación. Y se puede hacer a largo y tendido un monográfico para contar las beatitudes de este personaje que prácticamente tocó todas las disciplinas y las tocó muy bien. Pero es que en el siglo XVI nos encontramos con John Dee, porque cuando a él le llega el manuscrito, cuando empieza un poco la historia oficial del manuscrito, es cuando se lo regalan a John Dee, y él es cuando ve que ese prólogo está escrito por Roger Bacon del siglo XIII, por lo tanto se supone que es anterior. Y John Dee, que era también otro de esos personajes que había que crear, toda una biografía alrededor de él, sobre todo tanto la oculta como la conocida, pues es uno de esos personajes que intenta descifrar ese manuscrito. Se sabe que es un manuscrito en lenguaje criptográfico, una especie de código secreto que se utilizaba un alfabeto desconocido, y John Dee intenta descifrarlo, no lo consigue, pero dice algo bastante significativo, y es que contenía los secretos de los mundos olvidados y subyacentes. Estamos hablando de un manuscrito de 235 páginas, de pergamino, sin portada, y cada una de las hojas está pintada de un color diferente y con distintas secciones. Y se sabe que son las secciones que tratan de estos temas que voy a decir por las ilustraciones, no tanto por el texto, que todavía es indescifrable. Se sabe que habla de botánica, se sabe que habla de astronomía, de biología y anatomía, de cosmología, de alquimia, incluso hay un recetario al final. Estamos hablando de un libro donde puede hablar de muchísimas cosas, o puede ser que a lo mejor sea una gran patraña, algo que no sirve para nada y que estamos mareando la perdiz, o puede que sea, como dice una ocultista de Nueva York, Eugenia Master Story, que podemos estar ante una especie de grimorio al que hay que dejar en paz. Según ella, es posible que los creadores de este documento hayan utilizado una especie de gematría cabalística, y descifrar el texto original podría liberar una fuerza negativa que más vale dejar. Yo quería contar una cosa, bueno, hay que defender un poquito el misterio, que de vez en cuando es divertido, y es la historia de los grandes investigadores manuscrito de Voynich. Rodingerez, que yo le he citado antes, hizo la investigación en el año 1916, al poco de llegar el manuscrito de Voynich a los Estados Unidos, pero no continuó mucho, porque desapareció el 22 de enero de 1917 sin dejar rastro. Cuando la policía llegó a su casa, la pipa humeaba, como la desaparición del mar y celeste. No había nada, se había ido, nunca volvió, jamás. Simplemente se conservaba una cosa. El libro estaba abierto en una hoja en la cual aparecían los planos de una supuesta máquina que él había retocado para ver a qué se parecía. La verdad es que con ello, él en una hoja aparte había hecho una especie de pequeño modelo a escala de lo que aparentemente estaba intentando descifrar del manuscrito Voynich. La verdad es que se ha tardado mucho en saber lo que era, porque a lo que se parece es a un Concorde. A un Concorde. Sí, a un avión. El documento. A un avión de alas delta. Bueno. En 1919, el decano de la Universidad de Pensilvania, William Newell, contentó, basándose en los datos de Rodriguez, intentar descubrirlo. En 1921, en una rueda de prensa que dio, al fin y al cabo una persona muy conocida, dijo que había descifrado cosas muy interesantes en el documento y decidió que tenía que dar una serie de charlas sobre ello. Sin embargo, nunca lo hizo. Bueno, pues, además de eso, cuando ya finalmente volvió a intentar decidirse a sacar el manuscrito, no lo hizo, porque murió en 1926 y nunca se supo hasta qué punto había investigado. Es la última vez que alguien intentó de manera abierta y de manera oficial, al fin y al cabo en el entorno universitario, hacer un desciframiento global y completo del manuscrito Voynich. Desde entonces no ha hecho nadie. Por algo será. Pues esta noche hemos hecho una especie de podium, ¿verdad? con los libros más emblemáticos del misterio, estos libros prohibidos, libros malditos, ese documento Voynich, esas estancias de Xi'an y también, por supuesto, el libro de Todd. ¿Cuál es tu favorito, Jesús? Hombre, yo me quedaría con este último, porque ya digo que es algo tangible, es algo que es un reto para todos los especialistas en criptografía, es un reto para aquellos que piensan que ahí están velados
algunos de los conocimientos ocultos, y no solo de este planeta, sino posiblemente a lo mejor de otros planetas, y por lo tanto ese misterio a mí me atrae. Así como las estancias de Cian y el libro de Todd nos tenemos que basar en leyendas, en algo muy intangible, en algo muy lejano, que puede ser verdad o no verdad, pero que desde luego a mí me falta algo más de chicha, de más misterio. El manuscrito Voynich sí, está ahí puesto a la venta por $1.000.000, y aquel que sea capaz no solo de comprarlo sino de descifrarlo puede que nos dé muchísimas sorpresas. Por lo tanto, ese es un reto que todavía se mantiene, a diferencia de la esteganografía del abad Tritemo, que era un libro también indescifrable hasta hace 3 o 4 años, y ya por fin se pudo, ¿no?, descifrar el código secreto, un poco el criptograma que subyacía en toda esta esteganografía, y después resulta que no era tan misterioso como nos habían dicho sus copistas y sus investigadores. Pero el manuscrito Voynich no. Por lo tanto, como todavía mantiene ese halo de misterio, yo me agarro fielmente a ese halo de misterio, y yo espero que esa criptografía desconocida que todavía no ha sido encriptada, desencriptada, pues nos pueda revelar muchísimos misterios. Y encima, si nos puede poner sobre la pista de lo que parece intuir lo que dijo John Dee, que podía estar hablando de esos misterios subterráneos y subyacentes, y de alguna civilización desconocida que desde siempre ha estado rigiendo los pasos y bueno, pues un poco los destinos de esta humanidad, pues bueno, pues vamos a pensar, vamos a soñar, que por soñar no cuesta nada. Yo completamente de acuerdo con Jesús. El manuscrito de Voynich es uno de los desafíos más interesantes que tienen los especialistas en criptografía durante el siglo XXI. Y además también, como ha dicho muy bien Jesús, es que está ahí, es que lo puedes ver, lo puedes consultar en internet, lo puedes mirar, y es inútil porque no puedes hacer absolutamente nada con él. Pero además tiene tal cantidad de leyendas en torno suyo, y es tan interesante la gente que se ha ocupado de él, que constituye verdaderamente un auténtico desafío a la ciencia, a la inteligencia humana y bueno, y a la razón. Vamos a ver por dónde va la cosa. Pues hoy nuestros queridos Jesús Callejo y Carlos Canales nos han ofrecido el podium del misterio literario, nada más y nada menos, con el manuscrito Voynich en la cima de este podium. Bueno, creo que lo habéis pasado muy bien, los oyentes de La Rosa de los Vientos, los oyentes de la Zona Cero, y habrán más libros, y por supuesto que tendremos más monográficos dedicados a estos enigmas literarios. Pues muchas gracias Jesús Callejo, muchas gracias Carlos Canales, y nada, a seguir por ahí descifrando cosas encriptadas. Hasta el domingo.